Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. En este video vamos a trabajar el cuerpo del ratón o la ratonita, más la cabeza y unimos todas las piecitas. Entonces vamos a trabajar hasta concluir al ratoncito Pérez. Ahora ya tenemos todas las piecitas. Vamos a unir el cuerpo. Esta patita terminamos ahí. ¿Recuerdan? Esto solo avanzamos. Esto terminamos toda la vuelta. Normal. Esto solo avanzamos del triple aumento, avanzamos 3 puntos. Ahora vamos a unir así delgadita, así son las patitas que más o menos bien del ratoncito o de la ratonita. Ahora hacemos 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Nos vamos a la otra patita. Este punto es un punto. Al siguiente punto lo unimos con un punto bajo. Ahora recogemos los 17 puntos que nos quedan en cada patita. Punto sobre punto. Aquí no hay aumento. Después de recoger todos los puntos de la piernita o patita, acá hicimos 3 cadenas, los cuales vamos a tejer de este lado y tanto del otro lado. Aquí 1, 2 y 3. De este lado recogemos todos los puntos, igual que la otra patita. De este lado igual vamos a tejer los 3 puntos. 1, 2 vamos a tomar esta parte. 2, perdón, y 3. Y a este primer punto de la piernita vamos a poner la marca. Ya avanzamos 2. Ahí lo ponemos. 2, 3, 4 puntos, un aumento triple. Ahora sí avanzamos toda la parte de adelante, así vamos tejiendo 27 puntos hasta llegar al otro aumento. Ya tenemos 27 puntos, hacemos un aumento triple. 2, 3 puntos en un solo punto. Terminamos con 7 puntos. Esta es la vuelta 20. Estamos continuando a las patitas o piernitas.
Nos quedan en total toda esta vuelta 44 puntos. $17 de cada patita por 2 serían 34, más 6 puntos de los 3 cadenas, 44. Vuelta 21, 22, 23 y 24 trabajamos punto sobre punto, manteniendo siempre los 44 puntos que tenemos, además el lugar de donde estamos empezando. Es ahí. Entonces a trabajar esos 4 vueltitas. Ya trabajamos las 4 vueltas que dijimos. Ahora empezamos la vuelta 25. Hacemos un punto, lo marcamos, avanzamos 10 puntos. Ya tenemos uno. Nueve y 10. Una disminución. Avanzamos 18 puntos. Ya avanzamos 18 puntos. Ahora hacemos otra disminución. Terminamos la vuelta con 12 puntos. 2, 11 y 12. En esta vuelta nos quedan 42 puntos. Ahora la vuelta 26 trabajamos punto sobre punto. Ese es el primer punto, marcamos y damos la vuelta. Punto sobre punto. Vuelta 27. Empezamos con 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos 2, 4, 5. Después de 5 puntos, una disminución. Repetimos 6 veces este mismo motivo y al final tendremos 36 puntos. Entonces avanzamos esta vuelta. Ya hicimos la vuelta 27. Nos toca la vuelta 28 y 29, trabajamos punto sobre punto. Ya. Volvemos a la vuelta 30. Comenzamos con 7 puntos bajos. Seis y 7.
2, 4, 6, 7. Antes de perdernos, vamos a dejar eso. Aunque es un tejido pequeño, pero para no confundirnos. Entonces hacemos luego de los 7 puntos una disminución. Avanzamos 17 puntos, punto sobre punto. 17 puntos, una disminución. Terminamos la vuelta con 8 puntos y al final de la vuelta nos quedarán 34 puntos. Siete y 8. Nuevamente las vueltas 31, 32 y 33 punto sobre punto, manteniendo los 34 puntos que tenemos. Vuelta 34. Empezamos con 1, 2, 3, 4. Después de los 4 puntos, una disminución. Avanzamos 6 puntos. 5 y 6. Una disminución. Nuevamente avanzamos 6 puntos. 5 y 6. Otra disminución. Otros 6 puntos. 5 y 6. Hacemos una disminución. Terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta nos quedamos con 30 puntos. La vuelta 35 trabajamos punto sobre punto, manteniendo 30 puntos. Vuelta 36. Empezamos con una disminución. 4 puntos. 4. Repetimos. Una disminución 4 puntos 6 veces. Vuelta 37. Avanzamos 4 puntos. 4 puntos. Ahora vamos a unir los bracitos. Terminamos con 8 puntos. Vamos a unir la mitad, que serían 4 puntos. Tomamos un punto del bracito, un punto del cuerpo, otro punto, así. Vamos a unir con 4 puntos. 2.
3 y 4. Como ven, ya empezamos a rellenar el cuerpo porque ya estamos avanzando. Así, de esta forma lo van a rellenar. Ya unimos con 4 puntos el bracito. Ahora avanzamos 9 puntos. Punto sobre punto en el cuerpo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tomamos el otro bracito, también lo unimos con 4 puntos. 2, 4. Tomamos un punto del bracito, otro del cuerpo, así los 4 puntos. Ahí va el tercero y el último. Cuatro. Terminamos con 4 puntos. Vuelta 38. Avanzamos 3 puntos. Un punto en el brazo, ya que tenemos 4. Una disminución. Un punto en el brazo. Nos saltamos al cuerpo. 1, 2 y 3. Hacemos una disminución. Avanzamos nuevamente. 1, 2 y 3. Ahora en el bracito un punto, como hicimos al otro lado. Un punto, una disminución, y el último punto en el bracito. Ahora nos saltamos al cuerpo y terminamos punto sobre punto. Bueno, ya tenemos unidas los bracitos. Ahora vamos a poner un limpiapipa a los bracitos. Doblamos por la mitad. Y ambos lados lo vamos a doblar para que esta parte quede en la parte del centro. Y lo colocamos a los bracitos de esta forma. Hay ambos bracitos.
Ya pusimos el limpiapipa, así tiene que armarlo. Ahora empezamos con una disminución. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Nuevamente avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Ya tenemos 5. Hacemos una disminución. Igual, acá hicimos una disminución. Nuevamente en este otro bracito. Avanzamos y terminamos con 5 puntos. La vuelta 39 es esta. Bueno. Ahora nos quedan 18 puntos. Vamos a empezar con una disminución. Una disminución, 2 puntos. Vamos a repetir 6 veces alrededor del cuello. Al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos. Entonces terminamos esta vuelta. 2 puntos, una disminución. Ahora damos 3 vueltas, punto sobre punto, para armar el cuello del ratón o la ratona. Ahí vamos a terminar el cuerpo del ratón o la ratonita. Ahora terminamos de rellenarlo, porque acá en estos costaditos aún falta rellenar. Ya saben que cada proyecto depende de cómo rellenamos también la fibra. Ahí está el cuerpo del ratoncito o la ratonita. Ahora vamos a cortar el hilo y nos falta una pieza, que es la cabeza. Cortamos en espera de la cabecita. Ya, empezamos con la cabecita. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos. Aseguramos y cargamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí ya tenemos los 6 puntos, lo jalamos. Vuelta 2,
6 aumentos. En cada punto hacemos un aumento. Y al final de la vuelta nos quedan 12 puntos. Ahí ya tenemos 3 aumentos, 4, 5 y el último. Nos quedan 12 puntos. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 3. Un punto, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedan 18 puntos. Terminamos entonces la vuelta. Vuelta 4. 1, 2 puntos. Un aumento. Igual repetimos 6 veces. 2 puntos, un aumento. Y al final de la vuelta nos quedarán 24 puntos. Vuelta 5. Avanzamos 3 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces. Al final de la vuelta nos quedan 30 puntos. Bueno, ya tenemos 30 puntos. Ahora las vueltas 6, 7 y 8 son 3 vueltas. Vamos a trabajar punto sobre punto, manteniendo los 30 puntos que nos han quedado. Vuelta 9. Avanzamos 3 puntos. 2 y 3. Una disminución. Repetimos 6 veces lo mismo. 1, 2 y 3. Seguido por una disminución. Al final de la vuelta nos quedarán 24 puntos. Vuelta 10. Trabajamos punto sobre punto. 24 puntos. Vuelta 11. Empezamos con 2 puntos bajos, una disminución. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 18 puntos. Luego, las vueltas 12 y 13 trabajamos punto sobre punto los 18 puntos que tenemos. 2 vueltitas. Vuelta 14. Empezamos con un punto, una disminución. Nuevamente un punto, una disminución. Trabajamos 6 veces lo mismo. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. En esta vuelta, que es la 14, nos quedan 12 puntos. Ya pueden ir rellenando la cabecita
o si prefieren terminar las 3 vueltas que nos faltan, 15, 16 y 17, vamos a trabajar punto sobre punto, 12 puntos por 3 vueltas. Y vamos rellenando, repito. Vuelta 18. Cambiamos de color de hilo. Tomamos el color de las patitas de la cola, este es un color piel más o menos. Aseguramos y vamos a hacer 6 disminuciones. Tenemos 12 puntos. Hacemos 6 disminuciones con este color. Ya terminamos la última vuelta, que es el 18. Cortamos el hilo. Vean, así quedó. Agarramos una aguja lanera, insertamos. Como terminamos cada proyecto, al final tomamos los laterales de los puntos, en este caso 6 puntos, y lo vamos asegurando. Esta es la cabeza del ratón o ratonita. Ahí tenemos los 6 puntos. Aseguramos. Esto va a simular ser su hocico. Ahí está. Esa es la cabecita del ratón o la ratonita. Ya tenemos todas las piecitas del ratón o la ratonita. Acá tenemos las orejitas, la cola y la cabeza. Y les voy a dar mi secreto o un tip para coser las piezas. Nos ayudamos, acomodamos la cabecita y lo clavamos. Cosa que no mueva y podamos coser todo alrededor, pero tiene que estar en el centro. Ahora sí. Ahí. Ya, entonces vamos a coser todo alrededor del cuello, la cabecita. Agarramos el hilo, lo insertamos y lo vamos a ir cosiendo. Está en la parte del centro. Tomamos un punto de la cabeza y un punto del cuello. Esta parte. Y como en todo proyecto, tomamos siempre esta parte. Así. Lo jalamos. Nuevamente un punto de la cabeza y un punto tomando estas partes, así en cada proyecto. Entonces terminamos de coser. Acá ya tengo cosida la cabecita y una orejita. Y la cola, vean dónde está cosida, desde
Desde la unión de las piernitas vamos 1, 2, 3. En la cuarta, quinta y sexta, ahí está la colita cosida. Ahora la oreja está 1, la 2, la 3, la 4 en la quinta vuelta a partir del empiezo de la cabecita. Vamos a coserla con 3 puntos. Vean, 1, 2, 3, ahí. Con eso ya estamos terminando al ratón o la ratonita. Ahí ya está. Tenemos 3 puntos entre sí. Ya les dije, vamos a coserla con 3 puntos solamente. Esta es la... Vamos a ver dónde estamos. Ahí donde están notorios los puntitos. Ahí está. Ahí está. Ahora el siguiente punto. Ahí está. Al siguiente punto. Perdón, me estoy saliendo del video. Ahí está, los 3 puntos. Aseguramos y lo pasamos para asegurar de este lado. Vean, ya está sujeta las orejitas. Ya tenemos todo, la colita. Ahora le vamos a hacer ojitos. Si quieren lo ponen con cuentas o también como yo lo voy a hacer solo con hilito. Primero vamos a asegurar esta orejita. Con eso ya terminamos. Luego le vamos a hacer el suéter que lleva este famoso ratón. Ya, ahora con este hilo, acá en mi país decimos hilo de salón. Con esos hilos pongo los detallitos de los ojos. Ahora nos insertamos hilito y vamos a poner los ojitos. Acá donde está la partida de la orejita vamos a poner ahí el hilo, lo sacamos. Uno, dos. Vean, así de sencillito vamos a hacer los ojitos. Bajarnos un tantito para que se arme el ojito. Y ahora sí. Como son 2 vueltas, nos vamos al centro de la vuelta para acomodarlo. Y con eso terminamos los ojitos. Y vamos a hacer la boquita.
acá abajo lo sacamos el mismo hilo. Vean, nos saltamos 1, 2 puntos. Acá está 1, 2. De acá 1, 2, 3 lo vamos a tomar. Con eso ya hemos terminado los detallitos del ratoncito. Ahí está la boquita. Vean, esto un poquito lo voy a arreglar. Así terminamos el cuerpo del ratoncito Pérez. Si les está gustando este proyecto, no olviden regalarme un like. También les invito a suscribirse, activar la campanita para que les dé la notificación del próximo video en el cual estaremos terminando la chompita. Hasta pronto.